Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Capítulo 11. Cuando las mujeres se levantaron de la mesa después de comer, Lizzie subió a ver a su hermana y, viéndola bien protegida contra el frío, la acompañó al salón, donde sus amigas le dieron la bienvenida con grandes demostraciones de alegría. Lizzie nunca las había visto tan agradables como entonces durante la hora que transcurrió hasta que entraron los caballeros. Su conversación era por demás interesante. Podían describir con esmero un banquete, relatar con humor una anécdota y reír con ingenio de sus conocidos. Pero cuando los caballeros entraron, Jane dejó de ser el centro de su atención. La señorita Bingley volvía constantemente la mirada hacia Darcy y no pudo evitar decirle algo antes de que él diera muchos pasos. El caballero se dirigió directamente a Jane, felicitándola con cortesía. El señor Hurst también le hizo una ligera inclinación, diciendo que se alegraba mucho, pero la efusión y el calor quedaron reservados para la felicitación de Bingley. Se mostró jubiloso y pródigo en atenciones. La primera media hora la pasó avivando el fuego para que Jane no sufriese por el cambio de temperatura, y ella se puso, accediendo a los deseos de él, junto a la chimenea, más alejada de la puerta. Se sentó después al lado de ella y prácticamente no habló ya con nadie. Lizzie, que se hallaba en el rincón opuesto, observaba todo con gran satisfacción. Después de tomar el té, el señor Hurst invitó a su cuñada a jugar, pero en vano. La señorita Bingley sabía que a Darcy no le gustaban los naipes, y el señor Hurst vio pronto rechazada su petición. Ella le aseguró que nadie tenía ganas de jugar, y el silencio general sobre ese punto pareció justificarla. El señor Hurst, en vista de ello, no pudo hacer más que tumbarse en uno de los divanes y dormirse. Darcy abrió un libro, la señorita Bingley hizo lo propio, y la señora Hurst, ocupada en juguetear con sus pulseras y sortijas, tomaba parte de vez en cuando en la conversación que su hermano mantenía con Jane. La atención de la señorita Bingley estaba más centrada en observar los progresos de Darcy en su libro que en leer el suyo propio, y no paraba de hacerle preguntas o levantar la cabeza para ver en qué página se hallaba. Con todo, no consiguió hacerle hablar. Él se limitaba a contestar a sus preguntas con monosílabos y proseguía su lectura. Al fin, viendo que sus esfuerzos eran inútiles, hizo a un lado el libro, que solo había cogido por ser el segundo tomo del que él leía. Bostezó y dijo: «¡Qué agradable es pasar la tarde así! En mi opinión, no hay placer mayor que la lectura. En compañía de un libro, uno se aburre mucho menos. Cuando tenga casa propia, me creeré muy desgraciada si no poseo una excelente biblioteca». Nadie contestó. Ella volvió a bostezar y miró alrededor en busca de entretenimiento, cuando, al oír a su hermano hablar con Jane de un baile, se volvió de repente hacia él y preguntó: «¿De modo, Charles, que piensas seriamente en dar un baile en Netherfield? Te aconsejaría que antes de decidirte consultases los deseos de los presentes. Mucho me engaño si no hay entre nosotros alguien para quien un baile resultará más bien castigo que diversión». Si lo dices por Darcy, exclamó su hermano. puede irse a la cama, si así lo prefiere, antes de que principie la fiesta, pero en cuanto a dar el baile, es cosa resuelta, y tengo la intención de enviar las invitaciones cuanto antes. «Los bailes me gustarían mucho más», replicó ella, «si fueran de otro modo, pero encuentro ciertos aspectos tremendamente aburridos.
Sería mucho más razonable que en lugar de bailes se ofrecieran veladas en las que se pudiera conversar. Es probable que fuese más razonable, querida Caroline, pero entonces ya no se trataría de un baile. La señorita Bingley no contestó. Poco después se puso de pie y se paseó por la estancia. Su elegante figura y sus gráciles movimientos no consiguieron hacer que Darcy levantase la mirada de su libro. Desesperada, ella resolvió realizar un esfuerzo más y volviéndose hacia Lizzie dijo: «Señorita Bennet, permítame aconsejarle que siga mi ejemplo y dé una vuelta por el salón. Es saludable tras permanecer tanto tiempo sentada en la misma postura». Lizzie la miró sorprendida, pero accedió al instante. De ese modo, la señorita Bingley logró el objeto verdadero de su cortesía. Darcy levantó la vista. Quedó tan extrañado por la novedad de aquella atención como la propia Lizzie, e inconscientemente cerró el libro. Se le invitó de manera directa a unirse a ellas, pero rehusó, haciendo notar que no podía imaginar sino dos motivos para que ambas quisiesen caminar arriba y abajo por el salón, y ninguno le parecía suficiente para imitarlas. ¿Qué querría decir?, pensó Bingley, tratando de indagar el significado de aquello, y preguntó a Lizzie si lo entendía. «En absoluto», fue su contestación. «Pero supongo que quiere mostrarse crítico con nosotras, y el mejor modo de mortificarle será no hacer preguntas al respecto». Pero la señorita Bingley era incapaz de mortificar a Darcy, y por eso insistió en pretender que explicara los dos motivos a que aludiera. No tengo conveniente en explicarlo, dijo él en cuanto se le invitó a hablar. Ustedes eligen ese modo de pasar el rato, o porque tienen que hacerse alguna confidencia en particular, o porque saben que su belleza destaca más cuando caminan. Si es por lo primero, me interpondría en su camino, y si es por lo segundo, puedo admirarlas mucho mejor sentado junto al fuego. ¡Oh! ¡Eso es horrible!, exclamó la señorita Bingley. «Nunca he oído nada tan censurable. ¿Cómo podemos castigarlo por lo que ha dicho?» «Nada más fácil, si usted se atreve a ello», repuso Lizzie. «Todos podemos castigarnos mutuamente. Búrlese de él, haga que se enfade. Usted lo conoce y sabe cómo hacerlo». «Pues le aseguro que no lo sé, aun cuando creo conocerlo. Burlarse de un temperamento tan tranquilo. No, creo que no lo lograría. Además, no podemos hacerlo sin motivo. Del señor Darcy no se puede una reír». «¿Que no se puede una reír del señor Darcy?», exclamó Lizzie. «Es una prerrogativa singular, y espero que lo siga siendo, porque sería gran desdicha para mí tener muchos conocidos así. Me gusta mucho reírme». Señorita Bingley, dijo él, me ha concedido más importancia de la que merezco. El más sabio y mejor de los hombres, mejor dicho, la más sabia y mejor de las acciones, puede tornarse ridícula a los ojos de una persona cuyo primer anhelo en la vida sea la risa. «En efecto», replicó Lizzie, «hay personas así, pero supongo que no soy de ellas. Creo que jamás ridiculizo lo que es cuerdo y bueno. Locuras y necedades, antojos e inconvenientes son lo que me divierte, y de esas cosas me burlo siempre que puedo. Pero de eso es precisamente, supongo, de lo que usted carece». Tal vez nadie pueda evitarlos por completo, pero durante toda mi vida he procurado evitar semejantes debilidades que a menudo exponen al ridículo a un buen entendimiento. «Como la vanidad y el orgullo». Sí, la vanidad es, en efecto, una debilidad, pero en cuanto al orgullo, donde se dé verdadera superioridad de espíritu, estará siempre justificado. Lizzie volvió a disimular una sonrisa. «Supongo que habrá finalizado ya su examen del señor Darcy», dijo la señorita Bingley, «y le suplico que me diga qué deduce de él».
Estoy convencida de que el señor Darcy no tiene defecto alguno. Él mismo lo reconoce con absoluta sinceridad. No, Repuso Darcy. no he tenido semejante pretensión. Poseo bastantes defectos, pero creo que no proceden de mi entendimiento. Del temperamento no me atrevo a responder, pero creo que eso importa poco, muy poco de hecho. No puedo olvidar las locuras y los vicios ajenos tan pronto como debiera, ni sus ofensas. Mis sentimientos no se apaciguan solo porque intente cambiarlos. Mi temperamento acaso podría definirse de suspicaz. Cuando alguien pierde mi estima, la pierde para siempre. Ese sí es un defecto, exclamó Lizzie. El resentimiento implacable es una verdadera sombra del carácter, pero usted ha elegido bien su defecto. Realmente no puedo burlarme de él. Nada tiene que temer usted de mí. Creo que en todo ser humano hay cierta tendencia a una determinada maldad, a un defecto innato y que siempre puede vencer la buena educación. Y su defecto es la propensión a odiar a la gente, ¿Y el de usted? repuso él con una sonrisa. El de obstinarse en no entender a los demás. Hagamos un poco de música, intervino la señorita Bingley, cansada de una conversación en la que no tomaba parte. Luisa, ¿no te importa que despierte a Horst? Su hermana no puso la menor objeción y al cabo de unos minutos el piano comenzó a sonar. Darcy, tras breves momentos consagrados a la reflexión, lo encontró conveniente. Comenzaba a advertir el peligro que suponía prestar demasiada atención a Lizzie. Capítulo 12. De acuerdo con su hermana, Lizzie escribió a la mañana siguiente a su madre suplicándole que les enviase el coche aquel mismo día. Pero la señora Bennet, que había calculado que la estancia de sus hijas en Netherfield duraría hasta el martes siguiente, cuando Jane llevase una semana allí, no se avenía a recibirla antes de esa fecha. Su respuesta no fue, pues, propicia, o por lo menos no resultó a gusto de Lizzie, impaciente por regresar a su casa. La señora Bennet les decía que no era posible disponer del coche hasta el martes, añadiendo al final del escrito que si el señor Bingley y su hermana las instaban a quedarse, accedería muy gustosa. Pero Lizzie estaba resuelta a no permanecer por más tiempo allí, y temerosa de que ella y Jane fuesen consideradas molestas, instó a ésta a pedir el coche a Bingley, y al fin decidieron manifestar aquella misma mañana su proyecto de dejar Netherfield y hacer dicha petición. La noticia provocó exageradas manifestaciones de contrariedad y repetidas veces expusieron las Bingley su deseo de que se quedasen hasta el día siguiente por lo menos, y así hasta el día siguiente se demoró la partida. Con todo, a la señorita Bingley no le agradó la dilación, pues los celos y antipatía que le inspiraba Lizzie excedían en mucho a su afecto por Jane. El dueño de la casa sí que oyó con verdadera pena que Jane proyectaba marcharse de inmediato e insistió en la inconveniencia de que hiciera el viaje por no hallarse bastante repuesta, pero Jane era muy terca cuando juzgaba que obraba bien. En cuanto a Darcy, acogió con satisfacción la noticia, pues Lizzie había estado ya bastante tiempo en Netherfield. Le atraía más de lo que deseaba y la señorita Bingley era con ella descortés y con él más molesta de lo que solía ser. Resolvió, en consecuencia, tener especial cuidado en que no se le escapase ninguna frase de admiración, nada que pudiera despertar en ella esperanzas de que pudiera influir en su felicidad, atento a que si semejante idea había surgido en ella, la conducta que mostrase él durante el último día debía servir para confirmarla o ahuyentarla. Fiel a sus propósitos, apenas le dirigió 10 palabras en todo el sábado, y aunque pasaron más de media hora solos en la biblioteca, se dedicó a su libro y ni siquiera la miró.
El domingo, tras el servicio religioso de la mañana, tuvo lugar la despedida, tan deseada por casi todos. La cortesía de la señorita Bingley para con Lizzie aumentó hacia el final, lo mismo que sus muestras de afecto hacia Jane, y cuando partían, tras asegurar a esta que le causaría mucho placer volver a verla, tanto en Longbourn como en Netherfield, y de abrazarla tiernamente, apenas dio la mano a Lizzie, que se despidió de todos con feliz satisfacción. Su madre no las recibió con excesivo entusiasmo. La señora Bennet manifestó asombro por su llegada y afirmó que hacían muy mal en ocasionarle semejante disgusto, dando por seguro que Jane volvería a pillar un resfriado. Pero su padre, aunque muy lacónico en sus expresiones de alegría, en realidad quedó muy satisfecho de verlas. Había notado en su ausencia lo mucho que significaban para la familia. Por la noche, cuando todos estaban reunidos, la conversación perdía animación e interés sin la presencia de Jane y Lizzie. Hallaron a Mary sumida, como de costumbre, en el estudio de la naturaleza humana. Podía ofrecer a la admiración de los demás algunos nuevos extractos de sus lecturas y pronunciar nuevas sentencias de rancia moral. Kitty y Lydia guardaban para ellas información de muy distinta especie. En el regimiento se había hablado mucho y se habían hecho muchas cosas desde el miércoles anterior. Varios oficiales habían comido recientemente en casa de su tío. Un falso soldado había sido azotado y se decía que el coronel Foster iba a casarse. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!